cómo hice con inteligencia artificial en 5 días un webinar que hizo 5 cifras y multiplicó por 8 la inversión que hicimos. Desde los ads, los emails, las slides, las landing pages, los reels, absolutamente todo. Incluso una inteligencia artificial que llamó por teléfono a 400 personas por $70. Lo primero que vamos a hablar es por qué la IA te da basura. Seguramente intentaste hacer un webinar, una página de ventas, correr anuncios, contenido de reels y nada te funcionó o nada te dio una buena respuesta. El problema es cómo entrenamos a esa inteligencia artificial, qué información y contexto le damos para que funcione mejor o peor y adapte lo mejor posible a nuestro caso. Para que la inteligencia artificial no te dé basura, lo que tenés que hacer es darle un buen contexto sobre tu negocio, que ahora más adelante lo vamos a ver, y también tener la habilidad de explicarle exactamente lo que querés hacer y con qué metodología lo querés hacer. Y acá hay un punto muy importante. La gente piensa que la inteligencia artificial le va a hacer todo, lo va a hacer más inteligente y le dejan todo en manos de la IA. La IA nos puede ayudar a ahorrar tiempo, nos puede ayudar a ordenar la información, nos puede ayudar a hacer cosas que nosotros ya sabemos hacer. Si no sabes cómo hacer un webinar, cómo tener una estructura de un webinar, Cloud o la inteligencia artificial que uses no te va a dar un webinar que haga millones de dólares. Vos tenés que ser la persona que investigue y aprenda a cómo hacer un webinar. Lo mismo con cómo hacer reels que realmente funcionen. Si vos no sabés hacer reels que realmente funcionen, Cloud no te va a dar reels que funcionan. Te puede ayudar, te puede dar ideas, te puede guiar, pero si vos no sabés hacerlo, la IA no te lo va a hacer por vos. Por eso, para evitar este problema y hacer este webinar, lo que usé fue Cloud Code, que le entrené con toda la información de mi negocio. El cliente, el tono, la oferta y con todos mis criterios de cómo deberíamos hacer las cosas y cómo lo hicimos en un pasado. Esta es la base de todo. Si no tenés bien esto, todo lo siguiente va a salir mal, porque te va a dar resultados genéricos, porque no va a entender lo que vendés, no vas a saber cómo hacerlo realmente para que funcione. Por eso armé un video de unos 5 minutos, te explico cómo armar tu Cloud Code, específicamente te lo dejo acá arriba, pero antes sigamos con el video y después lo ves. Una vez armado todo esto, me di cuenta que un lanzamiento tiene 1000 partes y que te iba a tener que hacer muchas cosas. Lo primero que hice fue empezar por la primera parte, empezar a atraer personas que quieran asistir a mi webinar. Por eso lo primero que hice fue una campaña de anuncios para atraer a personas que están interesadas en lo que íbamos a mostrar. Cloud en el proceso me ayudó a entender el contexto del negocio, el contexto del lanzamiento, a escribirme los ads, publicarlos y ayudarme a escalar los que rinden. Esto lo hice 5 días antes de que sea el webinar, la verdad lo hice con poco tiempo, pero funcionó muy bien y lo que iba haciendo periódicamente era entrar, pedirle que me dé las métricas y que me ayude a tomar decisiones. Me ayudó a saber cuál tenía que apagar, cuál tenía que escalar, incluso saqué conclusiones para mejorar mis anuncios para el próximo webinar. Para poder hacer esto necesitas dos cosas. Primero, saber conectar Cloud a Meta Ads. Si querés que haga un video corto de cómo hacer esto, comentámelo y lo hago sin problemas. Y lo segundo que tenés que saber es cómo escalar campañas, qué cosas tener en cuenta para decidir si un anuncio lo apago o si no. Tenés que tener los conceptos básicos, aunque sea de hacer publicidad. Una vez hechos los anuncios, los resultados fueron aproximadamente 600 registros, que están bastante bien en base a la inversión que hicimos y en base al poco tiempo que teníamos. El próximo problema era que la gente se anota y se enfrían. O sea, si nosotros no le hacemos recordatorios, si no nutrimos a la gente con lo que va a ver en el webinar y no le generamos la suficiente urgencia para que asistan, las personas posiblemente ese día no van a asistir. Lo más importante si vas a hacer un webinar es calentar a la audiencia. ¿Y cómo se calienta a la audiencia? Se puede hacer de dos maneras. La primera manera es nutrirlos por email. ¿Qué vas a poner en esta secuencia de emails y cómo Cloud puede ayudarte a armarla? Puedes poner testimonios, la vida del dueño de ese negocio, podcast, videos de YouTube, toda información que tengas para nutrir a la audiencia contándole quién sos, tu autoridad, por qué lo que van a ver en el webinar es una oportunidad y generar la urgencia. Esto lo puede hacer Cloud. Entendiendo el objetivo de esta nutrición, lo que tenés que hacer es pedirle a Cloud que te ayude a escribir esos emails y automatizarlos de alguna manera. Puedes usar N8N, puedes usar Go High Level o otros CRM si es que usas. Pero tener una estrategia de emails es clave para aumentar la cantidad de asistencia al webinar. La segunda manera de calentar a las personas es WhatsApp. El WhatsApp calienta, pero lo tenés que hacer con cuidado porque te pueden llegar a bañar. Si tenés muchas automatizaciones o grupos automáticos, lo que sea, no quiere decir 100% que te van a cerrar el WhatsApp, pero hay altas chances de que te cierre WhatsApp. Por eso mismo no lo automaticé con Cloud, pero lo que sí hice con Cloud fue crear esos mensajes que enviamos para calentar a la audiencia. De hecho, WhatsApp es lo que más impacto tiene para que las personas entren. Entonces, con WhatsApp, la IA me escribió los mensajes y yo o alguien de mi equipo los envió de manera manual. Para este momento, con Cloud ya había hecho los anuncios que me atraían personas interesadas en el webinar, la nutrición y el calentamiento que hacía que las personas asistan al webinar, y lo que me faltaba era el guión de este webinar
y las slides. Para eso lo que hice fue entrenar a Cloud a cómo hacer buenos webinars que realmente vendan. Entonces ya tenía todo el contexto de mi negocio, cuál era la oferta, cuáles eran los casos de éxito, cuál era todo, y yo lo que tuve que hacer es entrenarla con diferentes metodologías de webinar, entre ellos la de Russell Brunson. Una vez había entrenado a la inteligencia artificial, lo que hice fue grabarme un audio de todo lo que quería decir en el webinar, qué cosas iban a explicar, cómo iban a ser las partes y todo lo que pude armar e improvisar sobre cómo quería que sea este webinar. Y combinando la IA entrenada con todo el contexto de mi negocio más el audio que había grabado, Cloud me pudo hacer el guión, que la verdad que estaba muy bueno, le tuve que dar algunos retoques, y después hicimos el PowerPoint que lo pasamos a Canva y que se puede editar para darle los últimos toques si querés, o si no ya te queda listo para presentar. Como quedaban pocos días para el webinar y queríamos hacer que la mayor cantidad de gente entre y no queríamos aumentar nuestra inversión en ads, lo que hicimos fue correr contenido orgánico, pero sin grabarse. ¿Cómo hicimos esto? Con un clon de inteligencia artificial. El creador de este webinar fue clonado con inteligencia artificial para que no se tenga que grabar los videos, y hicimos muchos reels que le llaman la atención a nuestra audiencia, invitándolos a la masterclass. Esto provocó que tengamos entre 300 y 400 personas gratis o con muy poca inversión que querían ser parte del lanzamiento barra webinar. Ya era el día del webinar y lo que queríamos era que la mayor parte de personas asista a nuestro webinar. Y además de hacer emails, además de hacer WhatsApps, lo que se nos ocurrió fue hacer llamadas con inteligencia artificial a todos los asistentes del webinar. Creamos un agente de inteligencia artificial que llamó por teléfono a todos los leads. Lo que buscábamos era avisarles y recordarles que hoy era el día del webinar y que le íbamos a pasar el link por el grupo de WhatsApp y por email. Lamentablemente no podemos saber cuánto impacto tuvo el haber llamado a tantas personas, pero estoy seguro que valió la pena y además dio una muy buena impresión. Dimos el webinar, tuvo muy buenos resultados para lo que esperábamos, tuvo un 30% de asistencia y el 15% de las personas que fueron a la clase agendaron una reunión. La retención del webinar estuvo perfecta, la gente se quedó gran parte del webinar y duró 2 horas, y un 15% de personas que hayan agendado de reunión, teniendo en cuenta de que filtramos por precio y por tipo de persona, la verdad que me parece un gran número. Y para lo último, para lo que usamos Cloud fue para hacer un análisis de todo. Pudimos analizar los anuncios, qué funcionó, qué no, también con el contenido orgánico, cuál trajo más registros. Me conecté con todas las llamadas de ventas que habían tenido mis vendedores después de hacer este webinar para poder analizar y entender cuáles son las personas que llegaban. También lo cruzamos con el formulario de inscripción y de agenda, y en base a tener en cuenta todo esto, más el transcript de la masterclass, pudimos entender cuáles son las cosas que podríamos haber hecho mejor y que vamos a mejorar para el próximo webinar. Y gracias al haber hecho todo de esta manera, podemos hacer el próximo webinar muchísimo más fácil. Todo esto, conectar todas estas herramientas, poder hacer todo esto y que tengan buenos resultados, se apoya en la base de entrenarla bien y tener un buen criterio. Eso es necesario, entrenar bien a la inteligencia artificial, darle el mejor contexto que podamos y guiarla para que haga bien las cosas. Si quieres empezar por la parte más básica de cómo armar tu Cloud Code para poder empezar a tener buenos resultados en Cloud, acá te dejo un video donde lo vas a poder ver todo.